Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de literatura. ¿Ok? Vamos a acercar un poquito más. Se ve bastante. Estoy viendo que se ve. Bueno, creo que se ve un poco mejor. Sí, ¿no? O no, sí. Entonces, hoy les voy a dar, chicos, vamos a hablar acerca del plan lector. Que les voy a dar las herramientas teóricas para que ustedes puedan analizar los cuentos que van a leer de Horacio Quiroga. Ya les hablé un poco de Horacio Quiroga, hemos leído varios de sus cuentos como El almohadón de pluma, creo que han leído Para una noche de insomnio, pues hay varios cuentos allí, algunos van, otros no van. El hecho es, bueno, que vamos a aplicar entonces estas características esenciales, estos elementos estéticos de Horacio Quiroga, de la obra de Horacio Quiroga, para que ustedes puedan guiarse, tengan algún fundamento para poder interpretar su obra. Primero que nada, vamos a hablar de dos tipos de horror en la obra de Horacio Quiroga. Algunos cuentos se pueden determinar como un horror fantástico. Yo me atrevo a innovar o a simplemente a nominar, a nombrar ese tipo de horror, porque es que el horror no es igual en La gallina degollada que en El almohadón de pluma. El horror no es igual en El hijo que Para una noche de insomnio. ¿Ok? Son dos horrores distintos los que caracterizan a la obra de Quiroga, pero los dos son igualmente interesantes, fascinantes y, bueno, y literarios. El horror fantástico es ese horror, vamos a adjetivarlo, que es sobrenatural, ¿okay? Es clásico, por así decirlo, porque ya está basada se parece mucho al horror de los cuentos de Edgar Allan Poe, es espectral, ¿okay? Existen monstruos míticos. Sí, esos mitos como fantasmas, vampiros, muertos vivientes, zombies, lo que ustedes quieran determinar, que son parte de los mitos ya comunes que producen ese horror, ¿no? Sigue siendo miedo, sigue habiendo muerte, pero como les digo, es ese horror que tiende a ser lo sobrenatural, hacia lo clásico, porque está basado ya en una literatura gótica conocida, una literatura oscura, de figuras arquetípicas de la literatura universal, espectrales, muerte, resurrección, fantasmas, ¿ok? Y que lo hacen bastante interesante. Es un horror escalofriante, ¿no? Es un horror surreal, como que si fuese un sueño, una pesadilla, ¿cierto? Cualquier de estos elementos le puede servir para analizar el cuento. Pero hay otros cuentos de Quiroga que son mucho más, vamos a colocar aquí, dramáticos. Es raro ver una drama como tal en el horror. Bueno, Quiroga lo hace. Su vida fue dramática, ¿cierto? Fue trágica. Bueno, el horror realista, ¿ok? Como en La gallina degollada, como en A la deriva, El hijo tiende más hacia el drama, es decir, es más parecido a la vida real. O sea, hay cosas, ese horror quizás es mucho más impactante porque son cosas que pasan en la vida real o que pueden pasar. Bueno, quizás la de La gallina degollada, hay que verlo, ¿no? Pero sí es pues, posible, sí es más parecido a lo real. Es mucho más original porque este horror realista está basado ya en lo que Quiroga vivió en su vida, o sea, en lo caótico. ¿Qué es decir lo caótico? La muerte ya no como un espectro que aparece una vez, ¿okay? Que nos asombra, nos sorprende y acaba con todo. La muerte como algo natural, pero a la vez impredecible, que puede suceder en cualquier momento y que trae drama a nuestra vida, que trae sufrimiento, ¿okay? Que trae sufrimiento, dolor, ¿okay? No hay un miedo espeluznante, no es ese tipo de miedo, ¿okay? Es un miedo que más es un miedo más natural, que es un miedo humano, es un miedo por pérdidas, se asocia más a este tipo de miedo, no es ese miedo escalofriante ante lo desconocido, ¿okay? Sino ante las fuerzas
de la naturaleza. En el horror fantástico los monstruos son seres míticos, espectrales, pero en el horror realista los monstruos son seres naturales, como serpientes, ¿okay? Como hormigas, como ocurre en la miel silvestre, ¿okay? Como la propia naturaleza, o sea, los accidentes que pueden ocurrir. Es la naturaleza que se convierte en ese monstruo, en esa bestia que en cualquier momento puede acabar con la vida del ser humano, ¿okay? Está fijado en su vida en la selva, ¿okay? Y todas las muertes inesperadas que pueden ocurrir, todos los peligros, que peligros reales, que ese es el horror. Y por eso son mucho más impactantes que escalofriantes y por supuesto original. Y finalmente el paradigma de la doble historia no tiene nada que ver con el horror, sino con una técnica de narración, que es lo que hace a Quiroga un extraordinario cuentista, más allá del horror, no solamente por el horror que él aborda, sino por la forma en que él cuenta su historia. El paradigma de la doble historia, chicos, es una técnica de narración discursiva en la cual el cuentista, no solo Quiroga, pero uno de los grandes cultivadores de este estilo, nos muestra dos versiones. Una versión superficial, que es ilusoria, o simplemente es una versión incompleta de la historia, que es la que nos lleva o que transita en la mayoría de la historia, en la mayoría del cuento, como en El almohadón de plumas, ¿okay? Que cuenta la historia de Alicia. Alicia está enferma, parece que tiene influenza, está anémica, pero no sabemos qué pasa, o sea, solamente conocemos la versión superficial. Hasta el final prácticamente de la historia, Alicia estaba enferma, no se sabía por qué y solo se sabía que iba irremediablemente a morir, hasta que finalmente muere. Y cuando muere, y siempre ocurre, ¿no? Ya al final o casi al final de la historia surge la versión que siempre había estado allí, pero que no habíamos notado hasta que el autor deja o revela esa versión y nos damos cuenta de que siempre ha estado allí, que es la versión secreta y auténtica, real, completa, como ustedes le quieran decir, que es la que completa lo que no sabíamos que siempre había estado y que después nos damos cuenta, con razón pasaba eso, ¿no? ¿Y cuál es el fin de este tipo de paradigma? Asombrar. Ya muere el plumón. Impactar, producir asombro, fascinación, ¿no? ¡Wow! Quedamos impactados cuando leemos esta historia, ¿no? Quien estaba acabando con la vida, o lo que estaba acabando con la vida de Alicia, era un vampiro, un parásito vampiro, o sea, una garrapata sobrenatural, ¿cómo le podríamos decir? ¿No? El hecho es que nos sorprende con esto, ¿no? Y no es toda otra cosa que la técnica del autor, y esto se ve en muchas películas también, que solamente conocemos una versión superficial, cosas que nos llenan de curiosidad, y de repente la historia toma un giro y ¡pum!, vuelca y deja ver lo que realmente estuvo pasando durante todo el momento. En el paradigma de la doble historia, no es solamente un giro inesperado de la historia, no. Es un momento en el que te muestra la verdad, lo que realmente estaba pasando en la historia y que siempre estuvo ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta. Hay gente que se da cuenta, bueno, gente demasiado intuitiva puede que lo vea, ¿no? Como esas historias de misterio donde el asesino siempre ha estado ahí, siempre ha dejado detalles, pero nosotros no lo hemos notado hasta que la propia historia, el propio discurso de la historia, el propio narrador o algún personaje nos deja ver, hace un retroceso a todo lo que había pasado y vemos todos los detalles que siempre estuvieron ahí que no habíamos notado. Ese es el paradigma de la doble historia y es el paradigma también que caracteriza mucho de los cuentos de Horacio Quiroga. Bien, chicos, con esto ha sido todo y ya creo que les doy herramientas suficientes para que puedan analizar a Horacio Quiroga, no solamente un maestro del horror, sino un gran maestro del cuento universal y uno de mis preferidos. Muchísimas gracias.